SCP-028. Clasificación del objeto. Seguro. No se requieren medios especiales para contenerlo en este momento, dado que SCP-028 no ha mostrado ningún cambio en su tamaño, posición o forma durante todo el período de contención, pero el acceso debe estar restringido, debido a que no es transportable mediante ningún medio conocido. SCP-028 está sellado en una habitación de concreto de 6 por 6 por 3 metros con una única puerta, con 2 miembros del personal armado apostados en el exterior. Únicamente el personal autorizado está permitido a exponerse a SCP-028 y un extremo cuidado debe ser tomado en todo momento. Si bien SCP-028 es en sí inofensivo, el efecto puede ser muy perjudicial para los que no se encuentren preparados. SCP-028 se encuentra en un patio de almacenamiento abandonado fuera de una mina de cobre en el norte de Michigan. SCP-028 no tiene presencia física detectable de ningún tipo, pero su efecto ocurre en un cubo de 2,1 metros alrededor de lo que se considera, comúnmente, como el centro de SCP-028. Todas las formas de análisis y pruebas en el área de SCP-028 no han mostrado lecturas anormales. Añadir o eliminar objetos, o intentar remover la suciedad de debajo de SCP-028, no tiene secuela en la alteración de la forma o tamaño del área de efecto del SCP, ni la aparición o la calidad de este. Los sujetos que ingresen a SCP-028 dentro de 3 a 6 segundos, serán alcanzados por un total y completo conocimiento de una materia. Este conocimiento es, hasta ahora, completamente aleatorio, tanto en tamaño como en utilidad y, a veces, pasa desapercibido por prolongados períodos de tiempo. Un conocimiento más profundo por lo general tiene un efecto más fuerte, con ciertos casos. Este efecto puede ser experimentado varias veces al salir y reingresar a SCP-028, pero puede provocar migrañas y mareos cada vez más fuertes después de 2 exposiciones. SCP-028 llamó la atención de la Fundación después de una investigación de informes de noticias de un minero local que presentó un diseño para un reactor de fusión fría a la Oficina de Patentes de Estados Unidos. El minero comunicó que solo vino a mí, como un rayo, de la nada. Las noticias y sujetos fueron suprimidos y contenidos después del descubrimiento de SCP-028. Las pruebas posteriores a SCP-028 han arrojado resultados mixtos.